Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a ODIA y además de las organizaciones convocantes, al CELS, a Vía Libre y a Access Now. No soy especialista en el tema. Ingresamos en esta discusión cuando sucedió el tema de la gran transferencia de datos personales de nación a ciudad por el tema del reconocimiento facial de las cámaras. Y quería, como desde esa ajenidad, plantear cómo está estructurado actualmente en la Ley de Protección de Datos Personales el sistema de control. Porque creo que es muy importante cuando uno discute una nueva regulación, en qué marco se establece y cuáles son los objetivos de esa regulación, ¿no? Pueden ser algunos objetivos medio estáticos, como está sucediendo actualmente con la ley, ¿no? De ir atrás de los hechos, o pueden ser objetivos tratando de direccionar hacia dónde van a ir los hechos. Actualmente la Ley de Protección de Datos Personales tiene un esquema que yo lo asimilo bastante al decimonónico del Código Civil, ¿no? Un esquema muy abstracto. Abstracto en el sentido donde considera que hay personas que tienen más o menos la plena libertad de consentir o no ceder sus datos personales. Existen otras personas que administran esa base de datos y esa base de datos son como uniformes, ¿no? No hay una caracterización o una distinción de qué tipo de base de datos estamos hablando o qué tipo de información se está cediendo. Hay una pequeña diferencia entre datos sensibles y no sensibles, y no mucho más. Y tampoco hay un análisis del peso que tienen los actores de este esquema en la realidad. Cuando decimos que pasaron 20 años y la ley se quedó obsoleta, tiene que ver que hubo transformaciones sociales muy grandes en estos 20 años. Y principalmente voy a analizar esas transformaciones desde la perspectiva de concentración y desconcentración, ¿no? De democracia y autoritarismo. En estos 20 años, estos procesos, este esquema, ha sufrido una concentración enorme. Cuando hablamos de base de datos, quizás no nos preocupa la base de datos de una universidad y sus alumnos y alumnas, sino que nos está preocupando, y el principal tema son las grandes corporaciones tecnológicas. Las grandes corporaciones que absorben datos de la población, ¿no? Uno puede hablar de Facebook, Google, WhatsApp, etcétera, etcétera. Por otra parte, hablamos de un Estado que concentra ese control y, como sabemos, los controles concentrados no llegan a funcionar, no llegan a realizar ese control. Y luego tenemos una desconcentración de los usuarios o consumidores o personas que brindan los datos. Y ahí es donde se tiene que empezar a ver que si vamos a pensar un nuevo proyecto de ley no puede mantener el mismo esquema abstracto. Y ese es lamentablemente el esquema que sostiene el nuevo proyecto de ley. Hay situaciones donde hay bases de datos que tienen que ver con la salud pública, que podrían ser los datos médicos, datos de la identidad. Hay base de datos que tienen que ver con cuestiones más de explotación económica de nuestros datos personales, ¿no? Que es lo que más se suele hablar. Por lo tanto, esa base de datos no tienen que tener un tratamiento uniforme. Y en segundo lugar, como sabemos que estos procesos son tan acelerados que no damos lugar a la regulación, como bien aquí hablaban, comenzamos a discutir una ley que ya está atrasada 5 años. En 5 años estamos viendo cambios enormes. Por lo tanto, tenemos que tener un esquema más versátil y dinámico de la regulación. Y ese esquema más versátil y dinámico tiene que ser un esquema profundamente democrático. Si como hablamos de que no solamente ahora somos usuarios o consumidores de algunos servicios y por lo tanto otorgamos datos, sino que somos el producto de explotaciones económicas, la cuestión de la minería de datos, el Big Data, tiene que ver que esas explotaciones de datos tienen que estar relacionadas con otros datos y con el fruto económico de esa explotación. Por lo tanto, deberíamos pensar, ¿no? Quizás esquemas similares de, lo asemejo, tiro para discusión, no porque esté como muy, que tengamos que seguir esa línea, pero ¿por qué no podemos seguir situaciones de, quizás como tienen los sindicatos a nivel laboral, ¿no? ¿Por qué no podemos sentarnos con Facebook y decir, bueno, ¿qué tipo de datos vas a recolectar, ¿no? ¿Para qué lo vas a usar? Para que no esté atado a un consentimiento absoluto, ¿no? Actualmente, ¿qué es? ¿Usas o no usas un servicio tecnológico? ¿Usas o no usas una plataforma? Y obviamente no tenemos ningún tipo de posibilidad de discutir esos términos, salvo que haya herramientas democráticas que nos podamos sentar a discutir esos términos para que una empresa funcione en Argentina. Traigo el parangón que también sucede en las cuestiones a nivel urbano. Actualmente estamos yendo hacia un feudalismo urbano de concentración de la tierra, lo que podríamos hablar
a nivel de concentración de datos. Y de otra parte estamos las organizaciones y las asambleas pidiendo una sociedad de propietarios, una sociedad más igualitaria en el acceso a la tierra. Bueno, en el medio no tenemos ámbito de discusión. No existe un sindicato o un área donde inquilinos, inquilinas o propietarios y propietarias podamos sentarnos a discutir los términos. A nivel de datos tampoco lo existe. Tampoco existe. Yo creo que esas son las herramientas profundamente democráticas que tenemos que adoptar, que además nos van a servir para poder continuar una regulación con mayor celeridad, en vez de que estemos discutiendo cada 20 años una ley de datos personales que obviamente no va a tener ningún tipo de incidencia en la realidad. Y un segundo tema que tiro para no tomar mucho tiempo la palabra, tenemos que pensar cuando hablamos de unos datos específicos, que es la identidad, ¿no? Que generalmente es por el tema que ingresamos con el tema del reconocimiento facial. Hay tres tipos de identidades: la identidad legal, que es la que tenemos por el DNI, la identidad social y la identidad personal, que es cómo nos autopercibimos. La identidad legal está regulada, principalmente en Argentina, con el Documento Nacional de Identidad. La identidad social es principalmente la identidad que tenemos tanto en la red como en las vidas sociales. Y estas dos identidades tenemos que pensar a futuro si queremos que estén concentradas en una base de datos o queremos que estén desconcentradas. El gran riesgo de que estén concentradas es que nunca nos van a poder garantizar que van a estar completamente seguras. A principio de año nos enteramos que hackearon a algunos funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los chats. Y ahora se está investigando, más allá del contenido de esos chats, que se pudo clonar los datos de teléfono porque tenían los datos del RENAPER, el número de trámite del DNI. También vimos cómo se transfirieron datos de la identidad de nación a ciudad para que ciudad los utilice, no sabemos para qué todavía. Entonces nunca vamos a poder estar seguros, por más que lo maneje el Estado, si una base de datos va a estar o va a poder ser hackeada voluntaria o involuntariamente. Por lo tanto, tenemos que pensar a futuro si queremos tener base de datos concentradas o queremos avanzar hacia base de datos desconcentradas. Y creo que eso también es el objetivo de una ley. No solamente tratar de regular un tanto el presente, sino ir ordenando al futuro qué tipo de regulaciones queremos con relación a los datos personales de una sociedad.